nacimiento de este niño Jesús. Pero yo no quisiera, hermanos, centrarme en el nacimiento del niño, porque el niño ahí inocente, pequeñito, en el pesebre, nos da gracia, pero no nos dice nada. Hay un sonidito de fondo que no sé si es, ya está, si se puede quitar, si no está bien. Ahora, hermanos, mirar la Navidad desde nacimiento y niño es quedarnos solamente en lo superficial. Yo quisiera en esta mañana hablar un poco del propósito, pero antes de ello quiero que me acompañen en sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 2, y a las hermanas que vienen acompañándome en la Iglesia Cristiana Nueva Vida van a volver a escuchar el mensaje del viernes, un poquito cambiado por las mismas casi. Miren, hermanos, en Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante, en la lectura, dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Nazaret, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el seno de tu casa me consume. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, queremos darte gracias, mi Dios, porque un día en tu amor eterno decidiste bajar a esta tierra, Señor, al mirar nuestra condición, al mirar nuestra situación espiritual. Tú decidiste, Señor, bajar para darnos vida y para librarnos, Señor, de lo que no podíamos librarnos, del pecado que nos condenaba. Yo te agradezco, Jesús, por ello, y bueno, Señor, que esta mañana nos ayudes a entender mejor el mensaje de tu nacimiento y poder realmente decir feliz Navidad, porque lo decimos con el corazón y la mente. Guíame, Señor, y guíame con tu palabra, en tu precioso nombre. Amén. Muy bien, esta historia, hermanos, que Juan narra acá al inicio del Evangelio, tiene que ver realmente con un celo de Dios hacia las cosas que hacían los judíos, el pueblo de Dios, los judíos religiosos, que hacían en la fiesta, pues se dedicaban a llevar sus ofrendas y recordar la Pascua, recordar realmente lo que Dios había hecho por ellos desde Egipto, ¿no? Ahora, cuando Jesús llega a Jerusalén, porque dice subió Jesús a Jerusalén, porque esta fiesta, hermanos, era una de las fiestas más importantes. Realmente las fiestas judías son 7. En la Biblia uno encuentra 7 fiestas judías, pero a nivel nacional los judíos celebran 10 fiestas. 3 la instauraron después por historia y por acontecimientos históricos, pero la fiesta más importante de las 7 era la Pascua, y es allí donde muchos iban a Jerusalén realmente llevando su ofrenda para tener esa gratitud, ese agradecimiento de lo que Dios había hecho realmente desde hace años atrás, ¿no? Ahora, cuando Jesús llega allí, vemos aquí en el pasaje que entra al templo, dice el 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. El templo tenía como 3 partes muy generales, y en la primera parte había acceso ciertamente medio libre, incluso para algunos gentiles, pero ya era parte del templo. Recordemos que para un judío el templo era el corazón de Dios. El templo era el lugar clave donde uno iba realmente a adorar al Señor, y el templo era símbolo o sinónimo de santidad, de pureza, de adoración, de oración, de dar gloria a Dios. Entonces yo me imagino que Jesús llegó al templo y se encontró desde afuera nomás con una tremenda bulla. Seguro que los animales bramaban, las ovejas bailaban, las palomas ahí, ¿no? Con sus ruidos, y encima era la bulla de la gente, ¿no? Si había una ovejita que costaba 130 soles, bueno, era la fiesta. ¿Cuánto cuesta? Bueno, la cosa es subir la fiesta que se da provecho, ¿no? Entonces, ya la oveja no costaba 120, 140, estaba a 230, y esto sí no más. Entonces era un mercado, y se aprovechaba. O sea, en cierto modo no está mal, porque
Muchos judíos que vivían lejos de Jerusalén, venían desde Galacia, desde el África, venían desde Corinto, quizás desde Roma, y llegaban realmente a la Pascua, a la fiesta de Jerusalén, y no podían traer un cordero desde allá, pues de Galacia, ¿no? Entonces llegaban allí y compraban. Y está bien que vengan, pero que vayan a la pecuaria a comprar los animales, y luego vengan al templo. Pero no aquí para hacerles más fácil, pues porque la gente todo quiere más fácil. Aquí nomás en la plataforma lo vendemos todo. Y luego entran, eso no puedo decir allá en otra iglesia, ¿no? Y luego entraban ahí pegadito, nomás compraban y entraban a la adoración. Y Jesús cuando entra queda impactado, no por esa habilidad de facilitar a los que venían de lejos para comprar, sino Jesús queda impactado porque dice acá en el versículo 15, haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Si venían con monedas de Alejandría, si venían con monedas de Éfeso, de Corinto, de Galacia, pues la moneda, dicen, de Tiro y de Jerusalén era una moneda que tenía más valor, porque tenía más concentración de plata. Y por ello es que necesitaban cambiar la moneda, porque esta moneda tenía más valor. O sea, hacían su agosto también, hacían su abril, ¿no? Los judíos, porque también se aprovechaban para cambiar. Vas a comprar esa moneda, no te reciben, venga acá yo te cambio. Una vez que te cambiaban, te ibas a comprar y veías que estaba el doble por inflación, ¿no? Todo había subido. Era un negocio. Jesús entra, hermanos, y se da cuenta, como bien lo define acá, que habían convertido el templo, la casa de Dios para los judíos, en un mercado. Y es más, Mateo 21:13 dice allí, hablando también de este versículo ahí cruzado, que habla de la misma historia, Jesús dice, han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Es el mismo texto, el mismo acontecimiento, y Jesús lo define así, y bueno, Juan lo menciona nada más como mercado, pero Mateo dice cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? Porque ya vemos, ¿no? La forma de cambiar la moneda, seguro que se aprovechaban. El costo de la palomita, seguro que se aprovechaban. El costo de la oveja, el costo del becerro, la verdad todo estaba por las nubes. Y era el mercado redondo en la fiesta principal. Ahora, ¿por qué empiezo a hablar de esto, hermanos? Porque nosotros religiosamente tenemos una fiesta principal, o por lo menos hay dos, ¿no? Que una es Semana Santa, la Pascua, pero otra es Navidad. Y ustedes saben el mercado, y no hay que hablar de esto, ¿no? Cómo se ha convertido en las fiestas religiosas. Antes se respetaba un poco más el concepto religioso, pero ahora el mercado ha comenzado desde octubre nomás, y esto va así porque de alguna manera, no quiero ser también tan fundamentalista, pero de alguna manera, hermanos, sí es un negocio para las personas, para llevar algunos recursos a la casa y mejorar un poco también la necesidad material. Pero, hermanos, no está mal tanto esto, sino el problema es que celebramos la Navidad pensando siempre en mercado, regalos, cosas, comida, familia, que está bien, pero que eso no es el significado y el fondo de la fiesta, hermanos. Por ello es que no quiero detenerme, hermanos, pensar en el niño, pensar en el pesebre y pensar en la palabra nacimiento. Este niño, Jesús, vino con un propósito a la tierra. Este niño Jesús vino, hermanos, con un plan y con una misión a esta tierra. Y necesitamos como cristianos entender en esta fiesta cuál es el propósito de toda esta fiesta. No dejar de lado ese significado. 600 años antes de que Jesús naciera, Isaías, vamos a abrir otras Biblias, en capítulo 9, versículos, vamos a Isaías, hermanos. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora, 600 años antes de que Jesús naciera, ya se habló, ya se profetizó con cierta exactitud el nacimiento de este niño, pero miren los nombres que le da. Si miramos ahí los sustantivos, estos nombres realmente que se le da al niño es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿qué relación tiene que habla del nacimiento de un niño y le llama admirable, le llama consejero,
le llama Padre eterno. Dios fuerte, ¿no? Príncipe de paz. ¿Qué relación tiene con el niño, hermanos? En verdad que cuando miras el pesebre, viene a tu mente todo eso. Un Dios fuerte, un príncipe de paz, un admirable, un consejero, un Padre eterno. ¿Realmente este niño que nacía es un Padre eterno? ¿Por qué, hermanos, habla estos sustantivos y adjetivos que acá, por ejemplo, dice Padre, ¿no? El nombre. ¿Pero qué tipo de Padre? Un Padre eterno. Dios, un Dios fuerte. Un príncipe. ¿Príncipe de qué? El adjetivo ahí, de paz. ¿Qué nos lleva a nosotros a pensar qué significado tiene para nosotros, hermanos? Que si miro el nacimiento y pienso en Navidad y pienso en los nombres y en los propósitos de este niño, esto significa. Espero que lo podamos entender, pero la verdad, hermanos, estas cualidades o estos nombres y estos calificativos que se le da al niño acá en Isaías 9:6 tiene que ver con su misión, tiene que ver con su propósito, tiene que ver con la meta de por qué van a nacer. ¿Cuál es el mensaje de su nacimiento? Y nosotros entenderemos, hermanos, todos los que somos creyentes en el Señor, entenderemos que la Navidad tiene su significado cuando Cristo vive en nosotros. ¿Por qué? Porque realmente si Jesús es tu Señor, si Jesús es tu Dios, si Jesús es tu Salvador, cuando tú lees la Biblia, vas a encontrar que es admirable la persona de Cristo Jesús. Vas a encontrar, hermano, que realmente es un consejero, porque estudias la Biblia y tienes consejo para tu vida, para cada decisión que hacemos en nuestra vida, para cada circunstancia, para cada hogar. Cuando a mi hijo Mateo tengo que corregirle, ¿de dónde sale mi consejo? ¿De dónde viene realmente mi principio de aconsejar? De la palabra de Dios. No son consejos humanos. Trato de pensar en la Biblia, trato de pensar en las cosas de Dios para darle un consejo. Y por eso es admirable para mí, y por eso es un consejero, porque su palabra permite, hermanos, en nosotros que realmente llegue un consejo sabio para nuestra vida. Y por ello, Jesús, cuando viene a la tierra, nos va a dar, hermanos, también esta bendición de poder tener una base de consejería para nuestra vida. Mi pregunta es, ¿cómo estamos conduciendo nuestra vida? ¿Cómo diriges tu vida? ¿Tienes en cuenta para todo la palabra de Dios? ¿O pensar así es fanatismo ya? Todo tiene que ver con la Biblia para ti. Es que acá está lo admirable y acá está el consejero. El Dios de la Biblia nos ha dejado su palabra y su palabra es consejo para nosotros, consejo para el hogar. Yo te animo y te desafío que realmente todo lo que hagas en tu vida pase realmente por la palabra de Dios. Todas las decisiones que vas a hacer en tu vida, toda circunstancia en la cual tienes que tomar decisiones, pienses, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere que lo haga? Es allí cuando dejamos que Él sea nuestro consejero. Luego también dice la otra palabra, acá este nombre que se le da, Dios fuerte. ¿Por qué? Un niño nace y es Dios, y es un Dios fuerte. ¿Por qué? Claro, si miramos Juan 1:1, dice en el principio, ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Tres cosas claves de ese versículo, hermanos. En el principio ya existía el verbo. Habla de su existencia. Dice, ¿en el principio de qué? En el principio de todas las cosas, hermanos, ya Cristo estaba ahí. El Hijo ya estaba ahí. Jesús ya estaba allí. ¿Qué nos hace ver esto de acá? Que Jesús estaba en el principio de todo. Que Él es Dios. Porque ¿quién existió primero sobre todas las cosas? Mejor dicho, ¿quién ha existido siempre? Dios. Y en el principio Jesús ya estaba ahí. Por eso es Dios, este niño que nace. Ya estaba ahí. Dice, en el principio estaba ahí el verbo, y el verbo estaba con Dios. Habla de su coexistencia con la Trinidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. Es Dios, existía antes, coexiste Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego dice, era Dios, su sustancia, su esencia, su ser, que es Dios. Quien venía a nacer acá, hermanos, venía a nacer Jesús como hombre, pero como Dios ya existía. Y por eso que Isaías, cuando habla en 9:6, dice Dios fuerte, es porque realmente Él ya existía antes, pero para venir a esta tierra se hizo hombre. Luego en la otra palabra dice allí, Padre eterno. ¿Por qué? Porque el Padre y Jesús, dice Jesucristo, ¿no?, en el Evangelio de Juan, uno somos. Yo y el Padre, uno somos.
En esencia, era un padre también, porque es para nosotros como un padre que nos ha dado vida. Él nos creó, Él ha permitido que podamos descender de nuestros padres terrenales, pero Él ha muerto por nosotros para darnos vida, una vida espiritual. Él es nuestro Padre eterno, por siempre, hermanos. Y luego también habla acá, el último dice, príncipe. ¿Pero qué príncipe? Príncipe de paz. Ahora, no es cualquier príncipe, ¿verdad? Si Dios mora en mi corazón, si Dios vive en mi corazón, hermanos, una cualidad que debe haber en mi vida, una característica que debe haber en mi vida es la paz. Si encontramos un cristiano que no tiene paz en su vida, tiene un problema real en su vida. Porque el Dios de paz ya mora en mí. Mi hogar tiene que caracterizarse por paz. Eso no significa ausencia de problemas o ausencia de pecado. No significa que haya desacuerdos o inconvenientes en el hogar. Pero sí significa que la paz está por encima de ello en esos momentos difíciles. Entonces, hermanos, para examinar también a la luz de este nombre del niño Jesús, la paz. ¿Hay paz en tu vida? ¿Tienes paz para con Dios? ¿Cómo puedo ver si tengo paz para con Dios? Mira, un día viene el juicio del Señor. Un día va a haber el juicio de Dios. ¿Tienes miedo a ese juicio? ¿Te preocupa que mañana sea, como algunos dicen, el fin del mundo? Anoche estábamos con los jóvenes hablando un poquito de ello, hacían preguntas ahí en la reunión. Una de las señoritas preguntaba porque tenía miedo por el fin del mundo, ¿no? Porque todavía no hay esa paz de Dios en el corazón, hermanos. Pero en mi relación con Dios yo tengo paz, porque ya el futuro está asegurado, como Él ha perdonado mis pecados, ¿sí? Ya me ha propiciado, me ha quitado toda la ira futura que puede haber contra mí. Por eso tengo paz para con Dios. Ahora, ¿tengo paz para con mis hermanos? Si dentro de la iglesia no tengo paz para con mis hermanos, tengo un problema serio. Un problema serio de que no he entendido al príncipe de paz. Yo entiendo que podemos tener desacuerdos también dentro de la iglesia, dentro del ministerio, con los hermanos. Pero eso no debe ser mayor que nuestra paz como iglesia, hermanos. Entonces, examinemos. Feliz Navidad, príncipe de paz. Es la función y la tarea que Cristo quiere para nosotros. ¿Hay paz para con los hermanos? ¿Hay paz en tu hogar? ¿Hay paz con tus hijos? ¿Hay paz realmente con tu cónyuge? Hermanos, decimos religiosamente, ¿no? Hoy en el WhatsApp tengo varios grupos allí de la universidad y amigos, ¿no? Todos ahí mandamos mensajes, ¿no? Feliz Navidad, feliz Navidad. Pero ¿qué es la Navidad? Pues, ¿no? Solamente un saludo de un niño que nació, y la religión nos ha permitido tener un día en el país para celebrarlo y listo, y nos damos un abrazo, que la paz de Dios, o no sé qué cosas nos decimos, y es bonito. Pero lo importante sería que realmente podamos, hermanos, decirlo con un corazón de paz, porque el príncipe de paz ya entró en mi corazón hace tiempo, ya reina en mí. Hermanos, feliz Navidad es tener paz en nuestro corazón. Feliz Navidad es que ese Dios fuerte mora en mi corazón. Feliz Navidad es dejar que ese consejero, ese niño que nace como hombre, es el Dios consejero de mi vida. Feliz Navidad es dejar que ese Padre eterno es el lugar donde yo me refugio en los momentos difíciles de mi vida. Y cuando practico esas cosas, esas cualidades de Dios en mi vida, entonces yo puedo descansar en Él. Y la Navidad no va a ser solamente el 24 y el 25, sino va a ser permanentemente en mi vida. Por eso a algunos les gusta celebrar mucho el abrazo, a otros no les gusta mucho, porque queremos que todos los días fueran más iguales, ¿no? Pero bueno, es cuestión personal, ¿no? Hermanos, este Dios se hizo hombre. Filipenses capítulo 2. ¿Cómo llegó a ser su plan salvador? ¿Cómo llegó a ser su plan este niño? En Filipenses, hermanos, capítulo 2, versículo 5 en adelante, lo conocemos, dice así, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, este Dios que existió siempre y que coexistió con el Padre y con el Espíritu Santo, un día, al ver a la humanidad, a nosotros, que nos habíamos apartado de Él, que caminábamos en nuestros propios delitos y pecados, un día dijo: voy a bajar a darles una oportunidad verdadera y real ahora de darles la vida eterna, que no caminen al infierno,
porque nuestro pecado nos estaba conduciendo allí. Y Jesucristo viene y muere en la cruz. Primero se hace hombre, ya se humilló como hombre, y estando en la condición de hombre, se vuelve a humillar más y decide morir, acepta morir por nuestros pecados allí en la cruz. Y eso debe darle más significado a nuestra vida, hermanos, que el Dios, que nuestro Dios tan grande se hizo hombre, y al hacerse hombre murió por mis pecados. Y si yo reconozco que Él ha muerto por mis pecados, es ahí cuando crea propósito, sentido y verdad mi religión. Si Cristo no viene a ser mi Salvador, mi Señor de mis pecados, solamente soy religioso. Pero si Cristo es mi Señor y mi Salvador, entonces ya no solamente soy religioso, sino tengo una relación personal con Él. Yo te animaría que conozcas este perdón de Dios. Ahora, Cristo murió en la cruz. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Por mí. ¿Por qué? Por mis pecados. ¿Cuáles pecados? Yo no soy tan malo, podría decir. Yo no me porto tan mal como otros. Pero no quiero, bueno, por el tiempo, hermanos, en Gálatas 5, 19 en adelante, hay una lista, que no es exhaustiva, pero hay una regular lista de todos los pecados que nos condenan, y dice allí que si practicamos tales cosas, no heredaremos el reino de los cielos. Manifiestas son las obras de la carne, y ahí empieza a mencionar, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, acá hay una lista larga. Yo sé que de repente los que estamos aquí, hermanos, hoy domingo, priorizando este tiempo para dar gratitud a Dios en la cena del Señor y escuchar su palabra, sé que no estamos quizás practicando todos estos pecados de aquí, pero hay que tener cuidado, porque uno que otro son pecados difíciles a veces de sacarlos del corazón y de la naturaleza de la carne, ¿no? Que parecen inofensivos, por ejemplo, la envidia, ¿no? Ser envidioso y practicar la envidia no solo te condena delante de Dios y te aparta de Dios, sino también, hermanos, malogra tus relaciones familiares, malogra realmente tus relaciones laborales. Cuando alguien practica un pecado, se convierte en una persona difícil de poder relacionarse con los demás. ¿Tú podrías tener buena amistad con un envidioso? ¿Tú podrías tener amistad con un celoso, con una celosa? ¿Tú podrías tener amistad con un idólatra? ¿Con alguien que ama todas las pasiones más que a Dios? ¿Con alguien que ama más el vicio que a Dios? Difícil, hermanos. Si somos cristianos no podemos tener amistad con el mundo. Pero aún como cristianos, hermanos, cuidemos que estos pecados estén en nosotros. Y si hay alguno de estos pecados en tu vida como práctica que te ata y no te deja realmente entregar tu vida completamente a Dios, no le des más tiempo. Es tiempo tal vez ahora para meditar y decirle: Jesús, perdóname, tú sabes y conoces mi corazón, este problema tengo, ayúdame a sacarlo, pero a sacarlo de verdad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Primero reconozco que me hace daño. Primero reconozco, hermanos, no solamente que me hace daño a mi vida, sino también que me aparta de Dios, porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia salvadora de Dios. Cuando yo tengo un pecado escondido y lo practico, ustedes no se darán cuenta, pero estoy apartado de Dios. Y no solamente estoy apartado de Dios, estoy camino a una vida sin Dios. Y Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres practican en esta vida. Anoche una señorita nos decía, ¿no?, del grupo: pero no, Dios es amor. Pero Dios es amor. Claro, Dios es amor. Esa es una cara de la moneda. Pero la otra cara también es que Dios es justo. Y en su justicia, su ira santa no va a aceptar que yo, pecador, que lo desprecio, no lo valoro ni lo considero y amo más mi pecado que a Él, no me va a dejar entrar al cielo. Hermanos, si yo tengo un pecado que no me deja tener una buena relación con Dios, ¿creen que me voy a ir al cielo? No, pues ¿por qué? Porque al estar en la puerta, no sé quién está ahí, Pedro, no creo, pero dicen que Pedro, ¿no? Al entrar ahí al cielo, realmente, ¿qué? Dios va a sacar a luz mi conciencia, mis pensamientos, Dios va a sacar a la luz mis intenciones, no solo mis acciones. Y Él sabe todo de mí, Jesús conoce todo de mí. Para decir: no, pasa nomás al cielo. ¿Por qué? Tú has tenido un pecado, nunca has querido dejarlo, has amado más tu pecado que a mí. Pasa nomás al cielo, no importa, pero por allá que no te vea nadie.
O sea, Dios no es así, hermano. Dios es justo. Si tienes 1000 pecados, por los 1000 pagas. Si tienes un pecado, por ese pecado pagas. Por eso dice Santiago, ¿no? Que realmente basta que tengamos un solo mandato de Dios, ya somos culpables frente a todos los mandatos de Dios. No se trata por la cantidad, se trata porque ya le fallé a Dios aunque sea una sola vez. ¿Y qué pasa cuando tú ofendes a alguien? ¿Cómo se arregla el problema? ¿Cuál es la mejor manera de arreglar un problema? Pues primero reconocer y luego decirle lo que más nos cuesta, ¿verdad? Vergüenza da, pero es lo que más cuesta, decirle perdóname, discúlpame, la malogré. No le digas perdóname, es que también tú comenzaste, bueno, pues ese no es un buen perdón. Perdóname, es que sabes que el diablo, no sé qué tuvo en ese momento. No le eches la culpa al diablo, ni se habrá enterado. Cuando realmente hemos cometido algo malo, lo malogré, perdóname, voy a tratar de cambiar. Por favor, sí, lo siento, no debía hacerlo. Y esa es la mejor expresión de alguien que valora su vida, que te valora, y también hay que valorarlo a quien hace esto, ¿no? Porque quien no hace esto, hermanos, convive con el pecado. Y a Dios, hermanos, le hemos fallado cuántas veces en nuestras vidas, ¿no? Cuántas veces hemos fallado y le fallaremos a Dios. ¿Qué tal con la mentira? ¿Cómo vamos? ¿Seguimos mintiendo? Ya no. Sí, pero esas blanquitas o marroncitas, pero negras ya no. Pero la verdad que la mentira es mentira, hermanos, y tenemos que delante de Dios pedirle perdón, ¿no? ¿Qué falta, por ejemplo, con cuidar de nuestros padres, ¿no? Realmente la Biblia manda también, hay un mandato claro realmente de cuidar, proveer para nuestros padres. A veces vivimos olvidados de ellos, ¿no? Nos han dado la vida y la vida nos llama, pero también es pecado delante de Dios. Ahora, hermanos, podría hablar más del pecado, pero conscientemente tú sabes cómo estás delante de Dios. La lista la acabo de leer. Hoy en esta fiesta, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ya la lascivia es cuando has caído en un vicio, ¿no? Fuerte. La idolatría, no solamente las imágenes, la idolatría con el deporte, la idolatría con las novelas, la idolatría con la tecnología, la idolatría con otras cosas que te roban tu tiempo con Dios, hechicerías. No hay blanco y negro, todas las hechicerías es ocultismo de la misma. Enemistades, mira, la enemistad también como pecado. Ando enojado por un poquito nomás con el hermano, solamente 3 mesitos nomás, tu en el cuarto va perdonado. O sea, no, pues hermanos, ya no cae dentro de un creyente que Cristo y el Espíritu Santo mueren en uno. Si somos creyentes, decía un hermano, no vivamos en la gracia barata. La gracia, vivir en la gracia cuesta matar tu pecado. La gracia no es un permiso para realmente hacer lo que quiero. Vivir en la gracia de Dios es matar nuestro pecado. Que Dios nos ayude, hermanos, a meditar en ello. Y ahora, si después de meditar nos hemos dado cuenta que sí hay algo que quizás no me domina, pero a cada rato me tira al suelo, o de vez en cuando me vence, pues llevémonos a los pies de Cristo. Ahí Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados, y decirle a Jesús, este pecado, y este otro, perdóname por favor, ayúdame a no volver a hacerlo. Y si no puedes solo, pide ayuda a un hermano, me ayuda en la fe, y dile, hermano, tengo este problema, ayúdame. Y Él se va a convertir en tu consejero. Cada semana te va a preguntar, a ver, ¿cómo vas con ese problema que voy mejorando, hermano? ¿Cómo vas? Voy mejorando, y te ayuda a matar ese pecado. Pero pedirle perdón primeramente a Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque si no pedimos perdón de nuestros pecados, no pensemos que Dios en su amor nos va a dejar entrar al cielo. Quien practica estas cosas, dice, no heredará el reino de los cielos. Ahora, hermanos, en Efesios, para ir terminando, capítulo 2, versículo 8, lo conocemos, ¿no? Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo llegamos a la salvación? ¿Cómo llegamos a entrar al cielo? ¿Cómo llegamos a tener la vida eterna? Por la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia? Que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, siendo hombre, murió en la cruz. ¿Cómo lo resumo toda esa acción y todo ese trabajo en una palabra? La gracia de Dios, o la gracia. Porque no hay otra cosa, hermanos. Podríamos decir el amor de Dios, la bondad de Dios, el favor de Dios, pero eso queda pequeño. Es gracia, puramente gracia. Que siendo yo un pecador que no merecía, como dice Romanos 5, siendo enemigo de Dios, Cristo murió por mí cuando yo era enemigo. Yo no podría jamás morir por un enemigo, jamás. Por un amigo sí, por mi familia de repente también, pero por un enemigo no quiero creerme tan espiritual. Yo diría, Dios, haz tu justicia, ¿no? Pero morir por Él no. Pero Cristo murió por nosotros.
Y esto es más que amor, eso se llama gracia. Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos. Si ese amor tremendo, si esa gracia de Dios tan grande no crea en nosotros el poder y la fuerza para matar nuestro pecado, ya es una desgracia, porque no hay algo más que la gracia, hermanos. Pero no solamente es la gracia, dice acá, por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es un don, es un regalo de Dios. Pero ese regalo no va a ser tuyo mientras tú no lo creas, mientras tú por fe no lo aceptes. ¿De qué sirve decir que hoy en la Plaza de Armas van a regalar por Navidad una laptop a toda persona que llegue? Para comenzar no lo creemos. Pero si fuera verdad, pero no me voy, tampoco lo voy a tener. Entonces, hermanos, para recibir el regalo tengo que creerlo. Y si el regalo es de la salvación, primero tengo que aceptar que soy pecador y necesito ser salvo. Y luego tengo que creer que la obra de Cristo en la cruz me da salvación y por fe recibo esa gracia de Dios. Y por ello, Hechos capítulo 3, 19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, sin arrepentimiento pues no hay perdón. Remordimiento no me habrá, me siento mal porque he hecho mal. Pero si no pido perdón no hay arrepentimiento, porque arrepentimiento es cambiar en 180 grados de dirección. Si me estaba yendo en esta dirección haciendo el mal, me arrepiento y lo dejo, ya no quiero, jamás quiero volver a hacerlo esto, arrepentirme. Y dice, arrepentís y convertidos. Convertir tiene que ver, hermanos, con una transformación real en nuestra vida, no una emoción, porque a veces hay arrepentimientos emocionales, sentimentales. Dios quiere una conversión sincera, una determinación de decir, hasta acá fue esta vida. Y cuando yo me doy cuenta de ello y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y entrego mi vida a Él, el príncipe de paz, la paz de Dios va a llenar mi corazón. Y ahí empieza una nueva vida en mí, en mi familia y a donde yo vaya. Dios transforma el corazón cuando entendemos su mensaje y podemos derramarnos delante de Él pidiéndole el perdón, hermanos. Lo puedes hacer. Si crees que no puedes, pídele ayuda a alguien, pero no te quedes así. ¿Sabes por qué? Porque esta vida solamente es una. Dice Hebreos que solamente una vez el hombre muere y después el juicio. ¿Qué significa esto? Que no hay reencarnación. En esta vida me porto mal, morí, de repente la otra soy persona en otra persona y ahí ya me porto bien. No existe eso. Una sola vez y luego el juicio. Entonces, si esta sola vida dejas a Dios de lado, después de muerto ya nadie ni nada, nadie puede hacer nada por ti. Hermanos, que Dios nos ayude a pensar que esta decisión de poner en orden mi vida frente a Dios es la decisión más crucial, más importante de toda la vida. No es con quién te casarás, no es qué vas a estudiar y qué carrera, no es realmente qué casa vas a comprar o qué cosa vas a dejar para tus hijos. Eso no es lo más importante, en verdad. Esta vida es pasajera, hermanos. Yo sigo pensando cuando terminé el colegio, pero me he dado cuenta que ha pasado más de 35 años y parece mentira, ¿no? Yo agradezco a algunos que me dicen joven todavía, pero no, ya no es así, ya pasaron los años. Veo a vecinos que cuando yo era niño, jóvenes, ahora los veo caminando lentos, mayores de edad. Y digo, esta vida pasa pronto, parece mentira, y la voy a desperdiciar sin Dios. Que esta Navidad, hermanos, el príncipe de paz, este niño admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, albergue en nuestro corazón. Lo recibamos en nuestro corazón y, hermanos, podamos empezar una nueva vida con Él y una vida segura con Él. Que Dios nos ayude, hermanos, y tengan esta noche de familia una noche buena, una feliz Navidad, porque Dios ya está en su corazón. Pero si Dios no mora en el corazón, será una feliz fiesta religiosa navideña, pero no sé si es un feliz nacimiento. Si este príncipe nace en tu corazón, podemos decir con confianza, feliz Navidad. Vamos a orar, hermanos. Bendito Jesús, no hay palabras para agradecerte todo, Señor, lo que tú has hecho y lo que haces, Señor. Gracias, mi Jesús, porque pudiste quedarte ahí en el cielo, en tu gloria y en tu comunión íntima con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero tu amor fue tan grande, Señor, que decidiste sufrir por mis pecados, bajar a esta tierra, humillarte a ser hombre, sufrir en esa cruz. Yo no quiero ser ajeno a ello, no quiero cerrar mis ojos, ni mi mente, ni mi corazón. Quiero recibirte en esta mañana como el Señor y el Salvador de mi vida.
Quiero recibirte, Jesús, como aquel que me ama tanto y que me ofrece hoy la vida eterna. Gracias, Jesús, por esa obra preciosa. Gracias, mi Señor. Y en estos días, Señor, hoy, mañana, que recordamos tu nacimiento, quiero tener la gratitud de saber que has venido para salvarme y darme vida. En tu mismo nombre, mi Jesús. Gracias y amén.